Eu começo por dar as boas-vindas a todos os participantes neste ASLab 61 e agradecer naturalmente a presença do nosso convidado de hoje, o professor José Júlio Garcia Arranz, da Universidade de Extremadura, cujo trabalho nós, na Rede de Investigação em Azulejo, seguimos com grande atenção e admiração há muito tempo. E é por isso uma enorme honra ter hoje o professor José Júlio connosco, mesmo que, enfim, deste modo virtual, para nos falar sobre os emblemas para a formação devocional na azulejaria religiosa portuguesa da primeira metade do século XVIII. O professor José Júlio Garcia Arranz é professor titular da Universidade de Extremadura, no Departamento de Arte e Ciências do Território em Cáceres, e integra os grupos de investigação Património e Arte e o Instituto de Investigação em Património, IPAT. Faz ainda parte de outros grupos de investigação relacionados com a emblemática, sendo membro fundador da Sociedade Espanhola de Emblemática, da qual é presidente desde 2007. Os temas de trabalho do professor José Júlio incidem, de forma geral, sobre o estudo da cultura simbólica e a iconografia europeia da Idade Moderna e, de forma mais específica, sobre o naturalismo moralizante nos livros de emblemas, a teoria da imagem simbólica e a emblemática aplicada à azulejaria religiosa portuguesa do século XVIII, matéria sobre a qual publicou vários artigos e que constitui o tema deste ASLab. Feitas as apresentações sumárias, muito sumárias, é certo? Eu ia passar desde já a palavra ao professor José Júlio. Muito obrigado, Rosario. Boa tarde a todos. Es para mí un honor, desde luego, estar aquí hablando con todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Y espero en estas fechas que estén todos bien de salud, que vayamos sobrellevando esta situación, ¿verdad?, de la mejor manera posible, y a ver si dentro de poco nos podemos ver personalmente, que no tenga que ser a través de estas pequeñas pantallas, ¿no?, sino que sea de una manera mucho más personal. Muchas gracias a la red de investigación en Azulejo del Grupo Artis por la invitación a esta charla, y gracias especialmente a Rosario por su paciencia y por su eficaz gestión para poder llevar a cabo esta charla y que sea posible esta tarde. Bien, como pueden ver por el título, ya que la charla se va a desarrollar en torno a la presencia de una serie de libros de emblemas, especialmente representativos de la emblemática mística y ascética del primer cuarto del siglo XVII en la azulejería, los conjuntos de azulejería barroca portuguesa. Y para ello, bueno, hemos hecho un rastreo, un estudio de todos aquellos conjuntos que muestren esa presencia, esa influencia de la emblemática mística. Y aquí tenemos, pues bueno, un primer grupo que ya es significativo, ¿no? El hecho de que prácticamente todos ellos se encuentren, como pueden ver en la dispersión geográfica, en la zona centro-sur de Portugal, más o menos en torno al centro creador de Lisboa, que parece ser que es el centro neurálgico del cual surgen toda esta serie de programas. Tan solo a este conjunto de conjuntos de azulejos, ¿no?, a esta serie de conjuntos de azulejos que dependen de los libros de emblemas que decía antes, los libros místicos, la única excepción sería un conjunto que Felipe Araujo ha descubierto hace algún tiempo, que está a punto de publicarse y que se encuentra concretamente en Coimbra, en la Casa Museo Visaya Barreto, que sería el único conjunto que estaría fuera de este ámbito geográfico tan concreto, ¿vale? Los demás conjuntos que vamos a analizar se encuentran en este área y, como podemos ver, en Santarém, en Torres Vedras, dos conjuntos en Lisboa y otro en Bella. Y a la hora de analizar esa presencia de la emblemática mística, ¿no?, del siglo XVII en la azulejería, vamos a ir analizando cada uno de los libros y cuáles son los programas que están inspirados a partir de las ilustraciones, ¿no?, básicamente las ilustraciones de estos tratados. Y sin duda, el primero de estos, el más importante, no el fundamental, de estos tratados de emblemática de la primera mitad del siglo XVII son los Pia Desideria de Hermann Hugo. Es un tratado de un religioso belga muy conocido, porque es quizá el libro de emblemas jesuita más extendido
en Europa durante todo el siglo XVII y XVIII, traducido prácticamente a todos los idiomas europeos, incluido el portugués, ¿no? Como no podía ser de otra manera, y que es un tratado en el cual se desarrolla la evolución del alma, un poco el proceso, ¿no? El proceso de transición del alma a través de una serie de vías, ¿no? De la vía purgativa, iluminativa y la unitiva hasta conseguir la unión perfecta con Dios, siguiendo un poco el procedimiento, ¿no? de la meditación, de los libros de meditación característicos de los jesuitas que estableció Ignacio de Loyola. Aquí tienen la primera edición, ¿no? de este tratado de los Pia Desideria, publicada, como ven, en Amberes en 1624, y con magníficas ilustraciones de Boetius a Wordsworth, que son ilustraciones, como pueden ver, protagonizadas por el alma divina, por el ánima divina en forma de pequeño ángel, y por el alma humana en forma de niña. Este carácter edulcorado, ¿no? muy atractivo de los grabados, ¿no? Protagonizados por niños, por personajes en edad infantil, va a hacer que tengan una enorme difusión, un gran éxito y una gran difusión, sobre todo en los conventos de carácter femenino. Ya veremos cómo además los programas, ¿no? emblemáticos van a estar fundamentalmente en este tipo de lugares, ¿no? Y eso va a contribuir, ya digo, a su enorme difusión y a su presencia, ¿no? En muchos ámbitos artísticos y literarios. En el caso de Portugal, la presencia de los Pia Desideria, de Germán Hugo, tanto en el ámbito cultural y literario como en el artístico, ya ha sido investigado hace bastante tiempo, tiene una larga tradición, ¿no? Desde los primeros apuntes que estableció María de Lourdes Melchor Pontes en 1953, fue a mediados de los 90, en el año 95, cuando surgen una serie de trabajos fundamentales para poder analizar la presencia de los Pia Desideria, no solo en el ámbito artístico y del ámbito de los azulejos, sino también en el ámbito literario. Ahí tenemos, por ejemplo, el estudio fundamental de José Adriano de Freitas Carballo, de ese año, que va a analizar esa presencia de los Pia Desideria en la literatura y la cultura portuguesa de la época moderna. El estudio de Pedro Campa, que va a hacer sobre las ediciones ibéricas, españolas y portuguesas, de los Pia Desideria, las traducciones, ¿no? Y ediciones que va a haber en España y Portugal. Y finalmente el estudio de João Pedro Monteiro, que es la primera aproximación a programas emblemáticos de azulejos en la azulejería barroca portuguesa, dos de los cuales vamos a contemplar en esta presentación. Vamos a hablar de ellos luego posteriormente. Con lo cual, como ya digo, hay una tradición, una larga tradición investigadora sobre esa presencia en la cual fundamentamos la presentación de hoy. Y, por supuesto, esa presencia se va a observar en las ediciones que se van a llevar a cabo, las traducciones y ediciones que se van a llevar a cabo de los Pia Desideria en Portugal. Aquí tenemos la que lleva a cabo José Pereira Veloso, con dos ediciones ilustradas de 1687 y 1688. Agradecemos estas ilustraciones a la Biblioteca Nacional de Portugal, la gentileza de ofrecernos estas ilustraciones, donde ven esa edición muy libre de los Pia Desideria de Germán Hugo, esa traducción portuguesa bastante libre, y las silografías que ilustran las dos ediciones del siglo XVII, la del 1687 y 1688. Hay dos ediciones más en el siglo XVIII que no están ilustradas. E incluso en el siglo XVIII vemos esta obra de Leonardo Gil da Gama, El reino de Babilonia, que es también una versión muy libre, es una versión literaria, ¿no? Fundamentada de manera muy lejana ya en los Pia Desideria de Germán Hugo, pero que está también ilustrada con 16 grabados, 16 calcografías, inspiradas directamente en las de la obra de Germán Hugo, por lo cual se observa cómo la huella no solo es intensa, sino que es larga en la cultura y la literatura de Portugal. Pero ahora vamos a analizar la otra vertiente, que es la de la presencia de los Pia Desideria en los programas de azulejos barrocos, ¿no? En el ámbito religioso, dentro de la zona que hemos visto antes, de la zona geográfica del entorno de Portugal. Y sin duda el conjunto más espectacular, ¿no? El más amplio y el más espectacular de la presencia de estos Pia Desideria en la azulejería barroca portuguesa se localiza en el antiguo convento de Santa Marta, actualmente hospital de Lisboa, situado en la zona céntrica de Lisboa, en la calle del mismo nombre, ¿no?
Convento que a mi juicio ha sido extraordinariamente bien restaurado o adaptado a la función de hospital que tiene ahora mismo en la actualidad. No sé, me imagino que todos ustedes lo conocen. Y cuyo claustro, magnífico claustro de finales del siglo XVI, ¿no? Según algunos, claustro manierista, conserva alrededor toda una serie de estancias en los cuales hay manifestaciones muy importantes de la azulejería portuguesa prácticamente desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y vemos, bueno, un poco el aspecto, ya digo, extraordinariamente bien restaurado, ¿no? Para la adaptación hospital de este lugar. Da gusto, ¿verdad? Trabajar en un sitio como este. Y aquí tenemos la entrada a la estancia que nos interesa ahora, que fue la antigua sacristía, perdón, la antigua sala de capítulo, sala capitular del monasterio, que ha sido usada luego ha tenido luego varias funciones. Ha sido museo Alberto McBride, como pueden ver ahí en la inscripción, pero es también ahora auditorio y sala noble, ¿no? del hospital, donde se llevan a cabo diversos ciclos de conferencias, ¿no? Y el interior, que imagino que conocen, es realmente extraordinario, ¿no? Allí ven a la izquierda decoración de lo que sería la cerámica abulsa, creo que se llama, ¿verdad?, en portugués, estos ejemplos de ese tipo de cerámica, pero el resto son programas de figurados, ¿no?, de cerámica de una gran calidad. Según el estudio de Barros Veloso y Almasqué, serían un programa elaborado a partir de diseños de Valentín de Almeida, y en ellos, ¿no?, en este conjunto que cubre todas las paredes y los lunetos, ¿no?, de esta sala del capítulo, perdón, vemos cómo habría dos series, perdón por la interrupción, habría dos series diferentes iconográficas, ¿no? Por una parte, en la parte del zócalo, de la parte inferior, estaría un ciclo dedicado a episodios de la vida de San Francisco y de Santa Clara, porque, bueno, antes no he comentado que era un templo de franciscanas clarisas, ¿no?, el convento cuando tenía su función religiosa. Y es por eso que el programa principal está, por supuesto, dedicado a temas franciscanos. En la parte superior, como pueden ver, habría también temas dedicados a Santa Teresa de Jesús, lógicamente Santa Teresa también como modelo, ¿no?, de comportamiento para una comunidad de religiosas. Y lo que nos interesa ahora es esta franja central, ¿no?, que se desarrolla en la zona central entre ambas series de escenas, ¿no?, de carácter geográfico dedicados a los santos, donde encontramos 13 emblemas inspirados en los Pía de Sideria. Emblemas, ya digo, aunque se ha comentado en alguna ocasión, Santos Simões, por ejemplo, hablaba de varias manos, ya digo que parece que es Valentín de Almeida a que se atribuyen los dibujos, los diseños. De todas formas, aquí hay muchos especialistas que están escuchando y que seguramente tengan su opinión respecto a esto. Aquí son de una extraordinaria calidad, desde luego muchísimo mejores que los modelos que les sirvieron de inspiración, ya que estos emblemas parecen estar inspirados directamente en la edición portuguesa de Pereira Veloso, ¿vale? En la edición que se hizo de los desellos piadosos que da nombre a esta charla. Ahora comentaré un poco el porqué. Pero es verdad que con una calidad mucho mejor en la versión azulejar de estas ilustraciones, y sobre todo es curioso el aspecto adulto que se proporciona a los personajes, ya que vemos que el niño, ¿no?, de aquellas ediciones iniciales del Pía de Sideria es ya un joven muy apuesto, parece casi un Apolo, alguien, ¿no?, con indumentaria a la antigua, y la niña es casi una matrona romana. Tiene un aspecto como clásico, ¿no?, y un aspecto adulto que lo diferencia. Esto es una cuestión que podría ser interesante, ¿no?, para poder debatir sobre ello. Pero sobre todo la influencia se manifiesta fundamentalmente en estas cartelas que sujeta este pequeño ángel, puesto que se trata de los títulos que aparecen precisamente en el libro, en la edición de Pereira Veloso de los Pía de Sideria, en la traducción. Por lo cual, eso evidencia de alguna manera la procedencia de esa obra para inspirarse y elaborar estos paneles de azulejos. En cualquier caso, bueno, ahí tienen la indicación, ¿no?, del título procedente de los desellos piadosos, ¿no?, de la obra de Pereira Veloso, y aquí pues lo que vemos, ¿no?, la inspiración en todos ellos, y cómo desde luego los azulejos tienen una calidad muchísimo mejor que la xilografía, ¿no?, de la traducción portuguesa de la obra, cuya calidad, pues bueno, es bastante menos destacable, ¿no?
Habría algún ejemplo más. Aquí tienen, como ven, son ejemplos todos ellos de inspiración para las religiosas. Volviendo atrás, bueno, sería, por ejemplo, el tema de la diatriba, ¿no? Entre seguir los deseos o seguir la virtud, ¿no? Esa especie de diatriba entre una situación y la otra. Aquí, por ejemplo, la tranquilidad que se siente al estar a la sombra de Jesús, de Cristo, ¿no? Es decir, que aquí hay no se interpreta la imagen del muchacho, digamos, como el amor divino, sino directamente como Jesús. Tiene un carácter cristológico bastante más evidente. Y aquí se ve, pues bueno, que descansa a la sombra de Jesús, ¿no? Se ve pues esta, digamos, la tranquilidad que supone el seguir la doctrina, ¿no? de Cristo. O, por ejemplo, esta otra, donde prácticamente el alma humana se deshace, se derrite, ¿no? ante la palabra de Jesús, ¿no? Que sirve además de faro y guía. Se ve el faro, ¿no? En la parte posterior, y que ella prácticamente se está deshaciendo, ¿no? Se está licuando ante el calor, ¿no? que le proporciona la palabra de Jesús, como se ve también quizá de manera bastante más clara, ¿no? Como esa especie de fuego prácticamente que surge de la boca de Jesús en el caso del grabado xilográfico de la obra de Pereira Veloso. Y aquí tenemos los temas, ¿no? de los 13 emblemas. Uno de ellos está irreconocible porque ha sido desmontado y vuelto a montar y no se puede identificar, pero es curioso cómo este programa prácticamente sigue el planteamiento de libros, los 3 libros o las 3 partes de la obra original. Y vemos cómo siguiendo un poco el sentido de las agujas del reloj para ir, ¿no? Enumerando, ¿no? los distintos paneles. Tiene un programa bastante coherente y que sigue, como ya digo, bastante fielmente el desarrollo de los capítulos en el libro correspondiente. El segundo ejemplo, también conocido, ¿no? Desde hace ya tiempo, es el de la Casa de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Iglesia de Santa Cruz, que se encuentra en la feligresía de Ribeira, cerca de Santarém. El lugar es precioso, se encuentra ahí encajado en este bonito valle, ¿no? La iglesia ahí casi idílica, ¿no? En medio de este contexto tan paisajístico, ¿no? tan atractivo. Y ahora lo que nos interesa dentro de esta iglesia, ¿no? Que es una iglesia, bueno, medio gótica, medio renacentista, con ampliaciones, ¿no? del siglo XVI, lo que nos interesa concretamente es esta casa de la hermandad, ¿no? Que se adosa, esta construcción barroca terminada en 1715, que se adosa a la iglesia gótico-renacentista y que es ahora el lugar de nuestro interés, ¿no? Esta sala. Aquí tenemos el acceso desde el interior de la iglesia, ¿no? a la misma. Y aquí tenemos un nuevo programa, en este caso formado por 7 paneles que están inspirados en los Pía Desideria. Tenemos la fecha, ahí vemos 1723, y también está identificado el autor de los paneles, que es el monogramista PMP, que parece ser que es un monogramista que está muy vinculado al taller de los Oliveira Bernardes en Lisboa. Y esto luego hablamos sobre esta cuestión, ¿no? de la autoría. Y son paneles, como pueden ver, bueno, pueden entrever, porque estaban preparando aquí la Semana Santa el año pasado y por eso estaba todo un poco revuelto. Era difícil ver los paneles entre tanta imagen, ¿no? Pero es interesante, bueno, en la parte central estarían los emblemas, ¿no? Digamos en la parte principal visualmente de los muros. En la parte inferior hay un programa de escenas bucólicas de caza y pesca, aparentemente sin un contenido simbólico claro, y la parte superior de esta casa, de la hermandad, tiene un programa de frescos al fresco no muy bien conservado, no está mal conservado, pero que sería interesante estudiar para intentar establecer algún tipo de vinculación iconográfica o simbólica con el programa que hay en la parte inferior. Bien, como ven, los paneles tienen una imaginería muy diferente al del antiguo convento de Santa Marta o el hospital de Santa Marta, justo que los vemos que están mucho más directamente inspirados en las ediciones originales de los Pía Desideria, no tanto en la edición portuguesa, sino los originales de 1624. Y aquí ven, ¿no?, cómo tiene el aspecto infantil que verdaderamente se corresponde con las imágenes, ¿no?, iniciales, originales de la obra, de las ediciones latinas originales de esta obra jesuítica. Es interesante, luego comentaremos por qué,
el hecho de que, igual que sucedía en Santa Marta, donde los títulos se traducen al portugués, aquí también las citas bíblicas en la parte de arriba, como pueden ver, están traducidas también al portugués. Lógicamente, para que sea mucho más sencilla la lectura e interpretación de los paneles por una comunidad perdón, que quizá no controlara excesivamente el latín y, por tanto, que no entendiera bien el latín y, por tanto, a través de la traducción portuguesa podía acceder mucho mejor a todo ello. Aquí tenemos algunas de las traducciones, ¿no?, de los textos latinos que sirven de lema o de mote a estos emblemas azulejares, y como lo que comentaba antes, para que sean, digamos, más agradables o más accesibles a esa comunidad, son frases o sentencias procedentes fundamentalmente del libro de los Salmos y del Cantar de los Cantares, que eran libros bíblicos quizá mucho más agradables, ¿no?, y también mucho más asequibles a la comunidad religiosa, o en este caso a la hermandad en la cual se encuentran estas inscripciones, ¿no?, y estos paneles. Es interesante ver, bueno, aquí vemos cómo el alma divina trata de apartar y de tapar los ojos, ¿no?, del alma humana ante las riquezas no terrenales, ante las dignidades y las locas riquezas, ¿no?, materiales, para que se aleje de ellas y siga su camino ascético, ¿no?, hacia la perfección. Aquí tenemos el emblema, ¿no?, de inspiración, y al lado el panel. Y es interesante cómo aquí, como sucedía en Santa Marta también, se ve obligado el diseñador, ¿no?, de los azulejos a extender horizontalmente la composición, ¿no? No es la compresión vertical que tiene el grabado original, sino que lo extiende de alguna manera para adaptarlo al formato apaisado, ¿no?, horizontal, que tiene en este caso la composición de esta sala, o varias, ¿no?, de las composiciones. Aquí sucede también lo mismo, ¿no?, en este agradecido encuentro entre el alma humana y el alma divina a las afueras de la ciudad, y donde vemos cómo, pues lo mismo, ¿no?, hay una adecuación, ¿no?, bastante evidente de lo que sería el grabado, de la condensación del grabado original de Boetius a Wordsworth, con la versión azulejar para adaptarlo a todo ello. Y aquí tenemos la serie, que quizá que es más irregular, digamos que no se corresponde de una manera tan clara, o no tiene una sucesión tan clara como se veía en Santa Marta en relación al libro original. Es mucho más aleatoria, ¿no?, como si hubiera habido una selección más aleatoria de los emblemas, en este caso, frente a la obra que le sirve de inspiración. Y los informes técnicos indican que los azulejos están en su sitio, es decir, que no ha habido ninguna modificación de la ubicación de estos azulejos, y por tanto sería la ubicación original, ¿no?, correcta de todos ellos. Y en tercer lugar, otro programa inspirado también en los Pía de Sideria, descubierto por una colega de la Universidad de Málaga, Reyes Escalera, son los que se encuentran en los muros, ¿no?, laterales de la nave de la Sé Catedral de Bella, que era la antigua iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Iglesia imponente de origen medieval, que fue muy restaurada, fue reconstruida prácticamente a fines del siglo XVI, sufrió los efectos del terremoto de Lisboa, y durante el siglo XX ha sufrido intensas remodelaciones. Y además, durante el proceso de transformación de parroquia en catedral, se trajeron multitud de conjuntos de azulejos, multitud de series de azulejos desde Lisboa, parece que fundamentalmente desde el convento das Mónicas, de monjas agustinas, ¿no?, das Mónicas de Lisboa, para decorar internamente este edificio de una manera bastante arbitraria, sin seguir ningún criterio, sino sencillamente se fueron rellenando los espacios interiores para colocar todos estos azulejos, con lo cual la serie no se corresponde con los originales, ¿no?, y las cercaduras también son bastante, en muchos casos, distintas a las originales. Aquí tenemos el interior de la sede de Bella, y ya vamos viendo ahí a la izquierda, ¿no?, donde se encuentran esos muros entre las capillas, que es donde se encuentran los azulejos que a nosotros nos interesan, ¿no? Y se trata concretamente de 4 de los muros, en los cuales hay en cada uno de ellos 3 emblemas superpuestos en altura, como podemos ver, también procedentes de los Pía de Sideria, ¿no?, del tratado de Germán Hugo. Aquí tenemos la disposición de los emblemas y lo que comentaba, ¿no?, que fue en 1932, creo que es el comienzo, ¿no?, de la dictadura militar de Salazar aproximadamente, ¿no? Creo que fue una política
un poco cultural, de intentar pues llevar esos elementos de Lisboa a otros lugares del entorno de Portugal, donde se desarrollaron estos conjuntos que, de acuerdo con Florival Bayoa Monteiro, serían de en torno a 1743. Es la fecha que ella aporta para estos azulejos, como ya digo, procedentes probablemente de la comunidad agustina de Trasmónica, ¿no? de Lisboa. Y bueno, aquí vamos a ver algunos de ellos como muestra, ¿no? Porque no habría tiempo para más, pero simplemente indicar el hecho de que una vez más nos encontramos con un programa que está inspirado directamente en la traducción portuguesa y no en el original. Y no solo por el aspecto un tanto más adulto que muestran los personajes, no son tan infantiles, ¿no? Como los originales, o los de las ediciones latinas, ¿no? de Germán Hugo, sino que tiene un aspecto más adulto. Y sobre todo por el hecho de que que están viendo a la izquierda, en el cual se ve a la soberbia humana que está tocando una trompeta, donde surgen una especie como de fumatas, ¿no? Surgen como fumarolas de humo, entre los cuales hay emblemas de las dignidades humanas, de las dignidades materiales humanas, y de modo que el amor divino tapa, ¿no? Y para que no lo vea al amor humano, esta efusión de tentaciones materiales, es un grabado, está inspirado directamente en un grabado de la versión portuguesa que es diferente al original. Y es la prueba de esa inspiración directa en la versión portuguesa y no tanto en la original de Germán Hugo, en la latina de Germán Hugo, para realizar estos paneles. Aquí tenemos lo que comentaba anteriormente. A la derecha está esta ilustración. Antes veíamos el original de Germán Hugo, donde se ve un personaje femenino que representa la soberbia, pero muy diferente. Esta es una versión original por parte del ilustrador de la obra de Pereira Veloso, de la versión de los deseos piedosos, ¿no? En el cual, pues bueno, muestra esa diferencia que utilizó también el dibujante, ¿no? del azulejo, el diseñador del azulejo, para incluirlo en su programa, y de ahí también, ya digo, la prueba de esa inspiración. Aquí tenemos, pues bueno, algún otro ejemplo de esa relación, ¿no? directa entre la ilustración, la xilografía de la obra y la composición, el panel de azulejos, ¿no? donde vemos a la pobre alma humana, ¿no? contrita, que está repasando un poco a ver si ha cumplido todos aquellos los mandamientos, ¿no? de la ley, y está un poco haciendo un repaso de si ha cumplido o no todos aquellos preceptos. Se aparece ella pues compungida o contrita ante todo esto, ¿no? O, por ejemplo, aquí también el amor divino consolando, ¿no? al amor humano, ya digo, un amor divino asociado habitualmente a la figura de Cristo, al alma humana que está desconsolada por ver cómo pasa el tiempo y no consigue desvincularse, ¿no? de todos los asuntos terrenos, de todo el vínculo, ¿no? con lo terrenal, para poder conseguir esa elevación espiritual para la unión con Dios, que es lo que verdaderamente se pretende, ¿no? Y aquí, una vez más, los temas, los conceptos que aparecen en esta serie, donde, bueno, realmente es difícil, dada la arbitrariedad de la colocación de los azulejos, el intentar vislumbrar algún tipo de programa lógico, ya que han sido recolocados, ¿no? de manera bastante arbitraria, y por tanto es complicado afirmar todo esto, ¿no? La segunda obra, en la cual vamos a ver ejemplos, ¿no? de inspiración también muy claro, ¿no? la azulejería barroca portuguesa del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XVIII, es la Schola Cordis de Benedictus van Haaften, ¿no? Es un religioso benedictino, también belga, que hizo dos obras de emblemas, dos tratados de emblemática también mística muy conocidos, ¿no? Uno que vamos a hablar ahora, la Schola Cordis, y luego el Camino Real de la Cruz, ¿no? la Regia Via Crucis, que veremos luego a continuación. La Schola Cordis, o Escuela del Corazón, como vemos, es una serie de emblemas en los cuales se muestra el corazón, ¿no? como elemento iconográfico, como leitmotiv de todas las obras, y hace referencia a la necesidad de que el alma humana depure de alguna manera su corazón, lo desligue de todos los elementos también materiales, ¿no? de todo aquello, ¿no? que pueda condicionar, ¿no? de la fama, la riqueza, ¿no? la soberbia, etcétera, para irlo depurando y por tanto conseguir con esa depuración alcanzar la unión finalmente con Jesús, o la unión con la divinidad. Y es por eso que son diversos emblemas en los cuales aparece el corazón
que está siendo sometido a diversas pruebas de purificación para poder alcanzar finalmente esa depuración y esa unión con lo divino, ¿no? Y aquí no voy a insistir mucho, porque ya lo conocen creo que sobradamente, el hecho de que hay varios paneles de azulejos inspirados en la Escola Cordis, en la Escuela del Corazón de Haeften, que se encuentran en el claustro superior del Museo Nacional de Azulejo, del Convento de la Madre de Dios, tanto en el pretil, ¿no? Ya saben dónde están esas composiciones, en el pretil del claustro alto, como en alguna parte, en parte de los muros laterales, se encuentran varios paneles, ¿no? Es un programa muy complejo, parece ser que procede del convento dos Grilos, o do Grilo, ¿no? Sería la procedencia de estos paneles, ¿no? De un convento agustino, ¿no? Y que son, en ellos vemos una composición, unos temas muy diversos, donde aparecen escenas bucólicas, escenas de caza, escenas de monjes eremitas, ¿no? De santos eremitas, y entre ellos mezclados emblemas procedentes de los dos libros de Van Haeften, del Camino Real de la Cruz o del Escola Cordis. Todos ellos mezclados de una manera bastante anárquica. Es muy difícil intentar establecer algún tipo de relación o de lógica, ¿no? En la disposición de todos ellos. Y aquí tenemos un par de imágenes de esa mezcla, esa mezcolanza, ¿no? de unos emblemas y otros que se produce en el muro. Y aquí, ya digo, voy a pasar rápido porque imagino que los conocen sobradamente. Aquí tenemos al alma humana, otra vez más, al alma divina o a Jesús, viendo cómo el alma humana abre su corazón y saca ese orbe, ¿no? Que significa el poder y la gloria mundana, ¿no? Para esa depuración. Aquí tenemos el emblema, ¿no? Original de Haeften, en el cual está claramente inspirado el panel. O aquí como somete a todo tipo de tormentos y de pruebas, ¿no? Al corazón del alma humana para esa depuración y dejarlo, ¿no? Perfecto para depurado, ¿no? Totalmente desconectado de cualquier tipo de vinculación con lo material para conseguir esa unión perfecta con Jesús o con la divinidad, ¿no? Aquí tenemos también la composición de azulejos, un poco maltratada, imagino, por el transporte, no hasta aquí, y el emblema que le sirve de inspiración. Y los seis emblemas que al menos se conservan, ¿no? De la Escola Cordis dentro de la colección del Museo Nacional de Azulejo, ¿no? En ese claustro alto. Pero, sin embargo, el programa más importante inspirado en la Escola Cordis, ¿no? Dentro de la azulejería hasta este momento, ¿no? Junto con el que comentaba antes también, el de Coimbra, ¿no? Sería de Torres Vedras, de la sacristía, ¿no? Del convento de Santo Antonio do Baratollo, cerca de la proximidad de Torres Vedras, allí en lo alto, ¿no? de una colina. Aquí tenemos el aspecto exterior de este monasterio, de una historia constructiva muy compleja, ¿no? Y con muchas etapas. Aquí el acceso, ¿no? La entrada a este lugar, y aquí la sacristía, ¿no? Que es realmente un lugar fastuoso, con una decoración también que recubre todos los espacios disponibles, con una serie imponente, ¿no? de emblemas, tanto arbóreos, algunos de tema arbóreo, y otros inspirados, son mixtos, porque están inspirados tanto en la Escola Cordis como dos de ellos en los Pía de Sideria, que comentábamos anteriormente. Con lo cual, es un caso curioso de programa mixto, ¿no? Como sucedía también antes veíamos en el museo, ¿no? En el Museo de Azulejo, que había obras procedentes de dos autores, en este caso, diferentes. Aquí vemos otro detalle de esta decoración, donde una vez más los emblemas azulejares, ¿no? La versión en azulejos es de una extraordinaria calidad, ¿no? Ha sido vinculada por José Meco con el taller de Policarpo de Oliveira Bernardes. Considera que debieron ser hechos entre 1730 y 1740. No son las fechas un poco que él apunta para la realización de estos fantásticos programas. Y aquí tenemos, ya digo, esto es una muestra, ¿no? De la serie inspirada en el Escola Cordis, con esta representación extraordinaria, una magnífica cercadura barroca, ¿no? Son espectaculares realmente. Y aquí vemos cómo el lema bíblico se mantiene en latín. Es raro porque normalmente se suele traducir al portugués, pero aparece aquí, se mantiene en latín. Pero sin embargo, en la parte de abajo vemos que el epigrama o el verso que suele acompañar a las composiciones emblemáticas es en castellano, en español.
lo cual es muy curioso, ¿no? No deja de ser sorprendente, y sobre todo por el hecho de que no es coincidente con ninguna de las traducciones españolas existentes antes, ¿no? Desde la creación de este programa, que hay una en 1720 de Diego de Mecolaeta, pero que no tiene nada que ver con esta composición, por lo cual es inédita, es una composición original, una traducción, perdón, española original hecha para este programa, y que es realmente pues un misterio el por qué en español y por qué esa traducción original que acompaña a estos emblemas del Schola Cordis, ¿no? Aquí tenemos un par de ejemplos de estos epigramas, ¿no? Castellanos que aparecen al pie de las composiciones inspiradas en la obra de Haeften. Y aquí, pues otro de los magníficos, son realmente espectaculares los emblemas, ¿no? Veíamos también un ejemplo en el Museo Nacional de Azulejo, y vean la diferencia, ¿no?, que hay de calidad entre una de las composiciones y la otra, ¿no? Aquí el emblema que le sirve de inspiración de Van Haeften, y luego los dos de la parte inferior, que ya digo, no son de la Schola Cordis, sino una vez más de los Pía Desideria. Aquí tendríamos los ejemplos, ¿no?, donde se ve por una parte cómo en un principio le cuesta mucho al alma humana seguir el olor del incensario del alma divina, ¿no?, de Jesús, está intentando correr detrás de él, pero luego al contrario, vemos como el alma humana ya desea, incluso yendo a lomos de un ciervo, ¿no?, ir hasta el manantial, ¿no?, de aguas saludables que le ofrece la figura del alma divina al fondo, ¿no? Corre como el ciervo, ¿no?, hacia los manantiales, y va a lomos del ciervo intentando llegar hasta él, como si fuera el comienzo y el final del proceso a través de los dos emblemas, ¿no? Y aquí los temas, ¿no?, y los conceptos tanto de los 6 emblemas inspirados en la Schola Cordis y los 2 inferiores de los Pía Desideria, ¿no? Y luego, finalmente, voy a ir ya rápido porque sé que me estoy pasando de tiempo, estoy sobrepasando el límite. Estaría un tercer libro que es también de Benedictus van Haeften, como decía antes, pero es la Regia Via Crucis, ¿no?, el Camino Real de la Cruz, que es el tercer libro que también va a tener una influencia clara y evidente, ¿no?, en el imaginario barroco de muchos lugares, y también, por supuesto, ¿no?, de la azulejería portuguesa. Aquí tenemos la primera edición de 1635, también son ilustraciones de Boetius a Bolsward, del mismo que habíamos visto antes para los Pía Desideria. Y como ya conocen sobradamente, voy a poner solamente un par de ejemplos de los 33, nada menos, que hay en el Museo Nacional de Azulejo, en ese claustro superior, ¿no? Se conservan 33, que son casi la totalidad de los emblemas del libro de Van Haeften. Tendríamos pues ¿no?, como vemos, también aquí es la cruz la que sustituye al corazón como leitmotiv, y por tanto la devoción, ¿no?, por la cruz, y el tema también de una serie, pues, bueno, de penitencias, ¿no?, de dificultades que debe atravesar el alma humana, ¿no?, de sometimiento siempre comparado, ¿no?, a la cruz como elemento de referencia para poder conseguir también esa depuración ascética que le llegue finalmente a la unión con la divinidad, como hemos visto también en los otros tratados, ¿no? Son todos más o menos en esa línea, y por tanto, pues bueno, un carácter formativo muy similar en todos ellos. Aquí tendríamos otro ejemplo y lo mismo, ¿no?, el panel azulejar y el emblema correspondiente. Ya para concluir, en primer lugar, vemos cómo la diseminación de los programas emblemáticos, ¿no?, está en varios, se encuentra pues una serie de lugares próximos al área de influencia de Lisboa. La única excepción, repito, por el momento, es la de Coimbra, ¿no?, que se ha localizado en un jardín de Coimbra, pero que más o menos todos ellos se encuentran en torno al foco fundamental a los talleres lisboetas, ¿no?, como centro fundamental de todo ello. Y encontramos que se localizan fundamentalmente en conventos, en edificios, ¿no?, de carácter conventual y de carácter esencialmente femenino, ¿no?, como si quizá la presencia de los propios libros, de los tratados emblemáticos en conventos femeninos fundamentalmente o preferentemente, también se tradujera en la presencia de programas iconográficos en conventos de estas mismas características, ¿no? Y por tanto, esa ubicación se sitúa en torno a la zona central fundamentalmente de Portugal, del área de Lisboa, y en conventos con estas características, ¿no? Dentro de los edificios, la localización, como hemos visto, van a ser programas perfectamente visibles,
se sitúan normalmente en una franja media-alta de los lugares donde han sido las estancias, ¿no?, que han sido seleccionadas para colocarlos, para que sean perfectamente visibles. La idea es que en cualquier momento cualquier persona que circule por allí los pueda ver y pueda servir continuamente de referencia, ¿no?, formativa para las personas de la comunidad que están dentro de ese lugar y de esa estancia, ¿no? Y se encuentran, como vemos, fundamentalmente en espacios complementarios, no en lugares fundamentales de las iglesias o de los templos, sino en sacristías, salas de capítulos, salas de hermandad, ¿no? Es decir, como espacios complementarios de la arquitectura, como si estuvieran destinados solamente a las personas que pueden quizá comprenderlos, que pueden entenderlos, porque forman parte de esas comunidades, y no en un lugar abierto totalmente al público, ¿no?, como si fueran instrucciones destinadas solo para esa comunidad. Y en cuanto a los contenidos, ya hemos visto que hay una selección aparentemente aleatoria de los emblemas, como si seleccionaran aquellos que entendieran que pueden ser más fácilmente comprensibles por parte de las comunidades, ¿no?, que, digamos, por la imagen, ¿no?, la composición de la imagen emblemática es más fácilmente accesible para la comunidad. Se apartan, como ya comentaba antes, del principio místico, ¿no?, de meditación y estética o ignaciana, se liberan de todo el misticismo, de toda la complicación hermética muchas veces de estos emblemas, convirtiéndolos, como ha comentado la compañera en alguna ocasión, Filipa Medeiros, ¿no?, Araujo, en auténticos catecismos, casi obras sencillamente de carácter moralizante o devocional, ¿no?, como simplificándolos o liberándolos de la carga mística para que sean mucho más accesibles o comprensibles, ¿no? Y también la traducción, como hemos visto, de los lemas, ¿no?, de las sentencias al portugués, es también un factor que indica cómo la intención era fundamentalmente que fueran comprensibles, ¿no?, accesibles a esas comunidades, para que comprendieran perfectamente el mensaje de los emblemas. Que finalmente, como ven abajo, los temas fundamentales son la renuncia a los bienes materiales, ¿no?, ese proceso, como ya digo, de depuración progresiva, ¿no?, para la unión con Jesús, o la unión con la divinidad a través de ese alejamiento, ¿no?, de lo puramente sensorial o material, y luego la exaltación de los beneficios derivados de la devoción íntima con Dios, es decir, los efectos positivos, ¿no?, que se derivan de esa devoción, ¿no?, hacia Jesús. En este caso, el tema, ya digo, cristológico es esencial, y se va a convertir en uno de los temas fundamentales de estos programas. Solamente terminar agradeciendo a las personas que aparecen aquí en esta relación, que posibilitaron hacer las fotografías en los distintos conjuntos de Santa Marta, de Bella y de Baratoyo, y también agradecer a Filipa Medeiros por materiales bibliográficos que han sido fundamentales para elaborar esto, a Celso Mangucci, gracias por promocionar a través de tu blog la conferencia, hablando de algunos de los temas de la Escuela Cordis, ¿verdad?, en su fantástica página sobre azulejería portuguesa. Y, por supuesto, una vez más, a María do Rosario Salema, muchísimas gracias por tu paciencia y por tu excelente gestión para organizar esto. Muchísimas gracias por la atención. Siento los problemas técnicos del principio, y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier duda o cualquier cuestión que no haya sido entendida o que puedan ustedes comentar sobre este tema. Muchas gracias. Obrigada, professor. E passava desde já a palavra para a assistência. Para continuar um bocadinho no seu discurso, eu vi que falou bastante de que os conjuntos, de alguma maneira, procuram uma certa comunicação direta com os residentes no convento, no caso, conventos femininos, ou com outro público, mas acho que também poderia considerar que tem uma vontade de representação, no sentido de, aqui nessa sacristia de Varatojo, há uma necessidade, vamos estar preparado, de coração estar preparado, poderíamos colocar assim, de maneira simples, e por isso os azulejos fazem essa representação de que esse estado aqui existe.
E é por isso que também parece-me, por exemplo, que se pode colocar a ideia de que ali no claustro do Museu do Azulejo, os azulejos sejam feitos ali para aquele lugar. E ao mesmo tempo, o fato de serem representativos, ou de representativos de todo desse processo, pode-nos deixar mais à vontade, no sentido de não exigir uma narrativa muito estrita, porque eles são representativos de todo esse conjunto e não obrigam a que a pessoa esteja ali a passar, no caso, por exemplo, no claustro, e ler aqueles passos todos, porque eles estão lá para representar esse estado que efetivamente existe entre as pessoas que habitam esse claustro. Não sei se acha que isso é possível. Sí, perdón, Celso, pero no entendí la pregunta. Em vez de nós considerarmos o azulejo Sí. somente como uma forma de comunicação, eu defino uma mensagem, quero que ela chegue a um determinado grupo de pessoas, ele representa essas pessoas. E aí, essa necessidade, por exemplo, do discurso ser absolutamente articulado como uma comunicação, já não é necessária. Eu posso ter um discurso misto, eu posso ter escolhas. Porquê? Porque, no caso, pensando da Escola Cordis, as almas que lá estão, não é? As nossas freiras, têm esse coração purificado, já fizeram essa ascese, e por isso os azulejos só estão a dizer isso mesmo. As freiras que estão nesse convento, ou os padres que frequentam a sacristia de Baratojo, têm esse coração próximo de Deus. Sí, bueno, yo creo, en relación con el título precisamente de la charla, que lo que se trata es de trasladar una serie de elementos, ¿no?, de carácter, como ya digo, devocional y moralizante que están en los libros, trasladarlos a los ámbitos cotidianos donde ellos se desenvuelven, ¿no?, a diario. No sé, la selección no he llegado a comprobar si hay algún tipo de razón concreta para seleccionar unos emblemas respecto a otros, ¿no? O digamos cuál es el propósito, ¿no?, de la serie. Pero en principio parece que lo que se trata es trasladar del ámbito de los libros quizá a un ámbito devocional mucho más efectivo, que es el espacio de convivencia diaria, ¿no? Sea la sala del capítulo, sea la sala de, ¿no?, la sacristía, etcétera, donde conviven y donde quizás sea mucho más fácil, ¿no?, para poder comentar o poder visualizar ese tipo de comportamientos que son recomendables para la comunidad religiosa. Y por tanto, digamos que la idea es hacerlos mucho más visibles y mucho más efectivos, ¿no?, a través de su traslación iconográfica a los muros de estos edificios. Ya entrar en otras consideraciones no más profundas, no lo sé, ya ahí no sabría decirte si más allá de esa finalidad didáctica, aprovechando la visualidad, ¿no?, de los propios conjuntos, ya entrar en otras consideraciones, habría que conocer a fondo la idiosincrasia de las comunidades, ¿no?, para ver un poco qué finalidad, si hay alguna finalidad quizá mucho más específica o más compleja, ¿no?, respecto a su utilização. Não sei se isto é na linha do que comentava Celso ou não. Acho que estamos próximos. Eu não acho que é mais profundo, eu acho que ela é mais simples. O fato de eu querer que a comunidade apareça aos olhos de todos como uma comunidade de freiras espiritualmente sãs, vamos colocar assim, perdoem o vocabulário, mas que são espiritualmente elevadas, que têm um coração próximo de Deus, que essa vontade de representar esse estado, não é? Façam escolher esses temas porque consideram que é a melhor forma de representar aquela comunidade. E qual é a vantagem em pensar isso
que a arquitetura tem essa vontade representativa, é de que aí o discurso não tem que ser tão articulado como se fosse um livro ou como se fosse um discurso falado, porque ele aparece a todos como esse ideal de representatividade. Não tem que ser um a seguir o outro, pode ser de vários lados, não é? Podem misturar livros, podem ter uma sequência até visualmente mais. Eu estava a pensar ali quando ficou passando nos azulejos do claustro do Museu Nacional de Azulejo, em que cria-se uma longa paisagem, não é? E é aquela ideia de paisagem, então, aí, de pintura associada àqueles muros do claustro, não precisa de ter uma narrativa tão seguidinha, porque não se pensa que as pessoas estejam ali a ter aquela lição e a ler um atrás do outro. Porque na verdade, aquela paisagem moralizada, aquela paisagem em que o coração, o espírito está a espiritualizar-se, é a representação das freiras. Eu estou aqui estou a avançar de que os azulejos são mesmo daquele sítio, se fazem parte da representação das freiras do convento da Madre de Deus. E aí, em vez de ser mais complicado, é mais simples. É só uma representação. Eu não preciso de um discurso que seja perfeito, com uma narrativa perfeitamente colada uma na outra. É só uma ideia. Sí, sí. Entonces, si no he entendido mal, tú consideras que son elementos de identidad, elementos identitarios de la comunidad donde muestran cuáles son sus principales valores. Exactamente. Sí, sí, es un planteamiento interesante porque es un poco contrario, ¿no? En vez de tener un carácter formativo, ¿no? O un carácter didáctico, sería un carácter propagandístico de los valores de la comunidad. ¿Sí? Yo no sé si algunos compañeros por ahí también tienen alguna teoría. Sí. E antes de passar a palavra ao Álvaro, que tinha uma questão, eu ia só primeiro passar a palavra à Maria, que me estava aqui a chamar a atenção para a existência de um conjunto. Maria. Olá, Rosário, boa tarde. Olá, professora, obrigadíssima por esta apresentação interessantíssima. Eu estava aqui a lembrar à Rosário que eu trabalho aqui numa casa-museu, mesmo no centro de Lisboa, ao pé da Igreja de Santa Marta, aliás, do outro lado da avenida, e é uma casa original, mas que tem uma parte que foi feita nos anos 70, e nessa parte foi replicada uma capela, na qual temos 2 painéis com 2 emblemas, o número 22 e o 33, depois com uma moldura barroca, mas infelizmente não sabemos de onde vêm. Sí, emblemas, perdona María. Da Pia Desidéria. Pia Desidéria. Pia Desidéria, sim. Infelizmente, aqui o nosso colecionador comprava em Lisboa, em antiquários, painéis e mandou instalar ali. Não sabemos da sua proveniência, mas seguem as ilustrações do Hermanugo, são ainda com as crianças, é tal e qual o motivo principal, claro, a alma humana e o amor divino, e depois com a pintura feita pelo pintor de azulejo, claro, já não segue exatamente o emblema, é uma coisa mais um bocadinho já muito sim, rudimentar, digamos. Uma paisagem, umas árvores, mas o emblema em si, a parte principal, está lá exatamente como nas ilustrações do Hermanugo. Sí. Só para seu conhecimento. Sí. ¿Hay alguna publicación de esa... Não, professor, ainda eu tenho... Posso mostrar a imagem? Sim, estão na base de dados do Rosário, sim. Estão no As Infinito. Deixa-me só... Vou só partilhar só para vermos. Obrigada.
A outra fotografia é muito má, mas esta consegue... A outra está de lado. Sí, sí. E Que junta. Deixa-me ver se eu consigo. Onde é que está a outra? Está aqui. Será essa? É. Sim. Era só para dar conhecimento. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy obrigado. Nada. Que, sí, es una evidencia más de la extraordinaria, ¿no?, popularidad que al margen de la función que pudiera tener, ¿verdad, Celso? Claro. En un sentido o en otro, pero fue una difusión extraordinaria, ¿no?, la del libro, y se manifiesta en eso, en los programas, ¿no?, que se inspiran. Y aparecerán muchos más. Acredito que aqui em casa a mulher do colecionador era muito religiosa, teria um seguimento inaciano, não é? Porque era muito dedicada à igreja, tinha muita participação nas obras da igreja e tal. Acredito até que pudesse ser um tema que a tivesse apelado a ela especificamente, mas isto é uma elaboração minha. Ok, então, obrigada, Maria. A questão Diz do Álvaro. Sim. Saiu, mas pediu para fazer a questão mesmo porque depois vê a gravação. E ele pergunta se esta temática surge somente em conjuntos de maior escala ou também em azulejaria de figura avulsa. No conozco programas en figura avulsa, en pequeñas dimensiones, no conozco representaciones inspiradas ni en Pía de Sideria ni en ninguno de los libros, ¿no?, de carácter ascético que he comentado. No sé, quizá exista, pero no conozco. Lo que sí hay, más allá de los paneles azulejares, ¿no?, de azulejo, hay al menos 2 representaciones en pintura, representaciones pictóricas, que es una conocida hace mucho tiempo, fue publicada por el profesor Moura Sobral, que se encuentra en el monasterio de San Pedro de Alcántara, en Lisboa, que son 2 decoraciones de 2 cajones, ¿no?, de sacristía, donde aparecen representaciones pintadas de los Pía de Sideria. Y también otra investigadora, Carmen López, descubrió hace no mucho también un casetón en una cúpula, en una pequeña capilla cerca de Viseu. Viseu, en el norte, también localizó un casetón con una representación inspirada en un emblema de los Pía de Sideria. Pero más allá de ello no conozco en el ámbito artístico portugués otras representaciones que quizá las haya o aparezcan, ¿no? Muito bem. Mais alguma... Vera, tens mais alguma inscrição? Não, mas o João tem a mão levantada. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo primero quería felicitar a ZLab y a Rosario por la iniciativa de traernos este ZLab, que podamos verlo desde lejos, aunque desgraciadamente no podemos estar en Lisboa. Pero bueno, es un placer por lo menos tener este contacto con todos ustedes a través de la red. Y luego también, enhorabuena al profesor García Arranz por la charla que nos ha dado. Y hay una cuestión que usted ha comentado ahora y quizá es lo que me preocupa más de lo que he visto en todo lo que ha presentado. Y es, por ejemplo, tenemos claro que las fuentes conceptuales de la Pía de Sideria están claras a través de estos ejemplares que ha podido mostrar, pero yo creo que hay una cierta divergencia realmente con la calidad que luego manifiesta la representación de estos temas, ¿no?, en la azulejería. Por tanto, parece que hay como una especie de ausencia de lo que serían las fuentes iconográficas directas, que pudiera haber existido otras fuentes que a lo mejor hubiesen podido utilizarse, ¿no?, de mayor calidad, aparte de la calidad de los pintores, que naturalmente pueden reinterpretar los textos. ¿Se conoce alguna representación de más calidad que pudiera ser más próxima a la iconografía que aparece en los azulejos? Yo al menos no la conozco.
Están, bueno, las ediciones latinas de los Pía de Sideria tienen dos formatos de ilustración. Uno que es el que hemos visto, que he mostrado ahí de las ediciones iniciales de Boetius a Wordsworth, y luego otra que se hizo de forma más sintética, ¿no? Más, quizá menos detallada, para ediciones de menor tamaño de los Pía de Sideria, ¿no? Digamos libritos, ¿no? Ya de menor tamaño. Hizo también una segunda versión. Por lo que he visto en las ediciones, digamos, las traducciones que se han hecho a otros países, en muchos casos se utilizan las mismas ilustraciones, o cuando hay copia, veo que son de peor calidad. Es decir, por lo general, digamos que hay una pérdida de calidad por parte de las versiones que se hacen cuando hay por ejemplo, versiones inglesas, alemanas, porque también en el ámbito protestante tuvo una proyección, ¿no? La obra. He visto que hay un descenso de calidad, por lo cual no sabría decir si esa diferencia de calidad se debe a una fuente intermedia que yo no conozco, o es sencillamente que el talento de los ilustradores, ¿no? De los dibujantes de los azulejos, pues superaban con creces el modelo, ¿no? Haciendo representaciones mucho más naturalistas, ¿no? Y unos paisajes mucho más coherentes, ¿no? Unos fondos no más coherentes que la fuente de inspiración. Sobre todo en el caso de aquellos inspirados en la versión portuguesa. Hemos visto que las xilografías pues son bastante mediocres, ¿no? En el sentido de la calidad son bastante pobres. Pero yo no conozco versiones, digamos, de mayor calidad o que sean intermediarias entre las ediciones latinas de Germán Hugo, que son como las mejores en cuanto a la calidad, y los programas de azulejos. No sabría, no conozco. ¿Era eso lo que me preguntaba, Jaume? Sí, y hay otro tema, que es que, claro, yo veo que la calidad de los dibujos seguramente se podría trasladar al azulejo a través de estarcidos, ¿no? Estos posibles estarcidos luego podrían combinarse para formar otros emblemas y temas similares. Digo, porque también es una vía que a lo mejor puede ayudar a entender un poco cómo se reproducían estas decoraciones con tanta calidad, porque no solo es la calidad del artista, sino también la calidad de la muestra que se utiliza, ¿no? Del sistema de reproducción que se utiliza. No sé, es un campo que quizá puede abrir perspectivas. Gracias. Sí, gracias. Celina, queria fazer algum comentário? Sim, bom, professor, muito boa palestra, excelente, agradecer a sua presença. E explorando este tema da qualidade, quando voy a hablar un poquito en portuñol, ¿cuándo empieza la calidad de los dibujos y de los emblemas a tener este nivel de calidad de solo esto, o hay otro que puede decir hubo después también otros que tuvieran la misma calidad de los emblemas? Perdón, Celina, ¿te refieres a los emblemas del libro o ya a los paneles? Sí. A los paneles. Bien, no lo sé. No sé si he entendido bien. Si los paneles de azulejos fueron fuente de inspiración para otras representaciones. Otras representaciones, sí, después, modernas o mismo después, siglo XVIII, XIX, después. Sí, yo no lo sé. Comenté antes que había una edición portuguesa, era perdón, que no recuerdo ahora el nombre, de Leonarda Gil da Gama. Se lleva a cabo a mediados del siglo XVIII. Es decir, que esa edición ya es posterior. Las ilustraciones son calcografías que son posteriores a algunos programas de azulejos que se hicieron en las décadas anteriores. Entonces sería interesante, no hay ningún estudio de ese libro, de esa edición del Reino de Babilonia de Leonarda, pero sería interesante porque ver si la inspiración de esos grabados son en las ediciones librescas previas
o bien a lo mejor los azulejos tienen algún tipo de incidencia. Pero es algo que no se ha hecho ese estudio y tampoco no sabría decirte. Con lo cual, habría que analizar. Son 16 ilustraciones las de esa obra y es el único ejemplo que conozco de programa libresco, ¿no? De programa icónico y libresco posterior a las representaciones de azulejos en los programas que hemos visto del primer cuarto, ¿no? Del segundo cuarto del siglo XVIII. Sería el único caso y habría que analizarlo. Sí, nos está diciendo Filipa Araújo que el Reino de Babilonia, los 4 primeros grabados son firmados por Debris. Sí. Que Filipa, no puedes comunicarte, quizá tenga algún problema. Sim. Hola. Olá, boa tarde. Boa tarde. Prazer ouvir-te, José Júlio. Estava apenas a dizer que no Reino da Babilónia, de 1749, há 4 gravuras, as 4 primeiras, que são diferentes de todas as outras. Uhum. E são assinadas por Debris, ilustre gravador da primeira metade do século XVIII em Portugal, e são efetivamente muito superiores às restantes. Não conseguimos ainda perceber, elas são posteriores aos ciclos de azulejos que falaste, não conseguimos ainda perceber porque é que ele só fez as 4 primeiras e as outras vão recuperar, como tu mostraste, os modelos da edição latina. Eu creio que isso ainda não está estudado. Eu queria também só acrescentar em relação ao ciclo de Coimbra, que foi também estudado por uma tese sobre o azulejo coimbrão de Diana Santos, onde já se faz referência. Está aqui a assistir, desculpa interromper, que está algures ali, sim. Faz referência a esta ligação e à inspiração. Eu creio é que ainda não se conseguiu descobrir de onde é que eles vieram, não é, para serem instalados no jardim da Casa-Museu, e há ali 2 que não têm antecedentes no livro de emblemas, portanto não sabemos se foram inventados, se foram feitos especificamente para aquele lugar. Acho que ainda há também algumas dúvidas. Obrigada. Entonces, Filipa, en relación con lo que preguntaba Selina, ¿tú piensas que esos grabados de Debris están inspirados en los originales de Hermann Hugo o puede haber una fuente intermedia? Não sei, porque há uma grande diferença nesta questão das imagens aqui, nas gravuras de Debris, são adultos. Sim. E eu não sei se, nunca tinha pensado nisso, não sei se poderá ter influência exatamente dos azulejos ou será essa tal fonte intermédia, não sei responder. Mas os 4 primeiros, não sei se tiveste a oportunidade de ver, porque as edições das obras são muito diferentes, nem todas têm as gravuras, por exemplo. Há algumas que não têm, ou não têm todas, ou têm algumas repetidas, portanto os exemplares são muito diferentes, mas nota-se que há ali um modelo distinto. Y aprovecho para lanzar una pregunta. ¿Pensáis que el aspecto adulto que tienen normalmente las representaciones inspiradas en los Pia de Sideria, ¿no? En el caso de Schola Cordis, etcétera, puede responder a un intento de adecuar la edad de los personajes de los azulejos a los de los novicios y novicias de los conventos? ¿O puede haber alguna otra razón por esa, digamos, diferencia en cuanto al aspecto más adulto, ¿no? de los personajes? No sé. Eu não sei responder. Eu tampoco. Honestamente, não sei. Eu ia dizer que há ali uma sugestão, pelo menos no o Reino da Babilónia é uma novela, há ali quase uma sugestão de um enamoramento, não é? Poderia ser por aí, mas a verdade é que só temos 4 com um ar mais adulto e depois vão buscar outra vez as imagens mais infantis, portanto, não sei. Honestamente, não sei responder.
Diana, que creio que nesta sequência, depois já passo a palavra ao João, mas creio que nesta sequência a Diana queria acrescentar alguma coisa sobre Coimbra. Rapidamente, felicitar em primeiro lugar pela iniciativa, dar os parabéns ao orador pela belíssima comunicação e obrigada também à Filipa por aludir e por puxar então a situação do conjunto da Casa Museu Bissaia Barreto, que efetivamente, infelizmente, não conseguimos chegar a uma conclusão sobre a sua proveniência. Como sabem, Coimbra está inundada de casas religiosas, conventos, tinham mais de quase 3 dezenas de colégios, tudo na órbita da universidade. A região também, a região centro, é muito rica em termos de casas monástico-conventuais, portanto há muitas hipóteses para esse conjunto. Eu entro nesta partilha, curiosamente, porque há pouco a Maria Maier partilhou o conjunto da Capela da Casa Medeiros e Almeida, que eu não conhecia, e até me aproximei bem para ver e fui agora consultar o ASE, e efetivamente tem muitas afinidades com a produção do António Vital Rifarto, que é uma autoria à qual eu associei o conjunto da Casa Museu Bissaia Barreto, e é interessante ver a incidência, e agora dá-me vontade de explorar e pegando agora neste tema, e explorar as afinidades entre os dois ciclos e perceber efetivamente se há uma coincidência na utilização da mesma fonte, ou seja, vem uma vez mais reforçar aquela ideia dos repertórios, das gravuras, em termos de haver maços, haver determinadas obras que têm uma consequente e frequente incidência nas produções das oficinas, que foi um pouco isso que tentei abordar no estudo. Não sei se o professor tem conhecimento desse estudo relativamente a Coimbra, não sei se conseguiu aceder, mas terei todo o gosto em partilhá-lo consigo para explorar e pronto, para o enquadrar no que for possível da minha parte. Até lhe poderia oferecer para fazer uma visita guiada ao local, mas estou no meio do Oceano Atlântico, nos Açores, e neste momento é um pouco difícil, ainda mais dado o quadro pandémico, fazer essa transposição, mas quem sabe um dia, então terei muito gosto. E uma vez mais, obrigada pela atenção à Filipe Araújo, por estar atenta a esse belíssimo conjunto de temas. É bom saber que há anjos da guarda atentos a esses sítios. Obrigada. Sim, Maria, não sei se já me queria acrescentar alguma coisa, mas se calhar, Maria, mais nesta sequência. Olá, nem era nesta sequência, era mais voltar à parte da representação com adultos versus com crianças. Sabe-me dizer o professor porquê a escolha das crianças no início da representação infantil? Sim. Porquê essa representação? Porqué foi escolhida con crianças? Sí, bueno, el tema arranca fundamentalmente del hecho, bueno, en un primer momento de que desde el comienzo de la emblemática, ¿no? Sus orígenes ya desde Alciato y desde los primeros tratadistas franceses, representan al amor, a lo que es el amor, ¿no? Eros, el amor, ¿no? Carnal, lo representan con forma infantil, siguiendo las fuentes antiguas, las fuentes clásicas, ¿no? Fundamentalmente helenísticas alejandrinas, donde lo representan como un niño juguetón, con su arco, con su flecha, etcétera, aunque luego hay otras vertientes, ¿no? Iconográficas, pero ya lo representan o lo hacen alusión a él como un niño. Entonces, la emblemática, desde el comienzo, adopta un imaginario del amor, ¿no? En este caso del amor carnal, con representación infantil o juvenil, siguiendo el modelo clásico, la inspiración clásica.
Y este modelo, que bueno, es utilizado ocasionalmente, pasa a convertirse en canónico cuando Otto Baenius, Otto van Behn, ¿no? Que es un conocido también, bueno, dibujante, grabador, ¿no? Fue maestro de Rubens, crea una serie de obras emblemáticas que son de referencia, todas ellas por la extraordinaria calidad de las obras, que son El Amorum Emblemata y los Divini Amorum Emblemata. O sea, digamos, los emblemas de amor carnal, ¿no? Erótico, y los emblemas de amor divino, ¿no? Los dos. Y en ellos, pues, instaura la tipología de una relación permanente entre el alma divina como niño, un angelito, por así decirlo, ¿no? Un niño alado con los atributos de Cupido, y el alma humana como una niña, ¿no? Un poco por equipararlo en edad. Mantiene como el aspecto infantil de Cupido, la niña que la acompaña también tiene esa misma edad. Otto Baenius se considera que es el que instaura este modelo de representaciones infantiles, que después va a ser imitada y continuada por todos los restantes emblemistas que trasladan, ¿no? Como el propio Otto Baenius hizo, el tema amoroso a lo divino, ¿no? Al aspecto divino. Y entonces, tanto Hermann Hugo, ¿no? Como Benedictus van Haeften y todos sus imitadores, que son una legión, ¿no? De imitadores posteriores que hacen obras en esta línea, van a utilizar ese aspecto infantil, ¿no? De amor niño y de alma niña, para representar todas sus obras. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que eran emblemas, este carácter edulcorado, ¿no? Dulcificado del aspecto infantil, hacía que tuviera aparentemente más éxito, ¿no? El hecho de que fueran, digamos, grabados muy agradables a la vista, ¿no? Con estos personajes, ¿no? Tan ingenuos, pues hacía aparentemente ingenuos, porque los sentimientos que expresan son totalmente adultos, ¿no? Digamos, el mensaje es otra cosa. Pero ese aspecto hacía que fueran muy atractivos y que tuvieran un gran éxito. Pero todo viene de ahí. Fue fundamentalmente Otto Baenius, el que crea el prototipo a partir de sus precedentes, y el que es seguido prácticamente por todos los demás emblemistas que abordan de forma gráfica el tema del amor. E então, esta representação em azulejos com adultos é uma coisa aqui característica de Portugal? Das representações da Pia Desidéria ou das escolas de corda com adultos, é específico aquí de Portugal? Yo, al menos, de lo que los programas que conozco inspirados, sí. Yo no he visto, no conozco ahora mismo no recuerdo, tampoco conozco todo, ¿no? Pero creo que los programas que he visto en otros lugares reproducen el modelo infantil. Me refiero a pinturas murales, ¿no? Representaciones, por ejemplo, hay muchas en Hispanoamérica. En Sudamérica hay bastantes representaciones, el virreinato del Perú, etcétera, que están inspirados ahí en pintura mural, y por lo que recuerdo siguen el modelo infantil. Quizá Portugal sea eso, un caso singular en cuanto al carácter adulto, ¿no? de las representaciones a partir de sus emblemas, ¿no? Interessante. Obrigada, professor. Jaume, que ya está ali con la mano levantada há un tiempo. Gracias. Bueno, yo es que quería recordar un caso que es el de la utilización de emblemas también en la capilla de lo que es el Colegio de Sacerdotes Pobres de Valencia, estudiado por el profesor Inocencio Vicente Pedeguillén, que a lo mejor puede ser ilustrativo en el sentido de que la selección de las piezas, de estos emblemas, de estas imágenes que aparecen en determinados inmuebles, tiene que ver posiblemente con la idea del comitente, ¿no? Y el conocer la personalidad del comitente puede ayudar a explicar el por qué están unos emblemas en un sitio y otros en otro, ¿no? ¿Qué le parece? Sí. Hombre, es una suerte para el investigador cuando te encuentras el documento en el cual se explica el porqué, ¿no? del programa iconográfico, cuáles son las razones de esto, ¿no? Y ojalá existiera para todos, ¿no? En la mayoría de los casos, por fechas, podemos conocer quién era el abad, ¿no? O quién era el responsable de la institución correspondiente,
pero habría que profundizar un poco en, digamos, en la personalidad de estos abades o de estos responsables en el momento de la instauración del programa para intentar llegar a una conclusión sobre el porqué de ese programa y de esa selección concreta de los emblemas. Sin duda, claro, porque es caro, digamos que es bastante, cuesta mucho dinero encargar un programa, hacer algo así, y debían pensarse mucho por anterioridad cuáles eran los programas y los ejemplos que iban a representar. Pero carecemos o al menos yo no conozco documentación que permita de alguna manera justificar, ¿no?, individualmente el porqué de tales programas. Pero sin duda, ¿no?, como bien comentas, Jaume, sin duda hay una planificación, ¿no?, una intención de selección, ¿no?, por parte de, sea el responsable, ¿no?, el abad, etcétera, o alguien en quien delegue, en algún monje, ¿no?, o alguna monja en quien delegue, para poder seleccionar todo esto. Pero carecemos de la documentación específica para poder confirmar. En el caso de Baratollo, por ejemplo, había una tradición emblemática bastante fuerte, porque ahí había, por ejemplo, religiosos en el siglo XVII que habían ya hecho también, habían acompañado de poemas, ¿no? No recuerdo muy un religioso, era Das Chagas o algo así, en Baratollo, parece que Filipa se acuerda, que hizo los poemas, ¿no?, que acompañaban... Suspiros saudosos. Suspiros de uma alma saudosa, creio eu. Sí, que compuso unos poemas para la edición portuguesa de los Pía de Sideria, con lo cual hay una clara vinculación de Baratollo con una tradición emblemática. Y eso quizá esté justificando el porqué de ese programa pocas décadas después. Pero son pistas un poco tenues, ¿no?, quizá no demasiado sólidas para poder justificar el porqué de los programas y de la selección. Sí, en el caso de Valencia en concreto es porque el obispo Fabiani Fuero estuvo precisamente en el hospital en la última etapa de su vida y un poco recogió el testimonio de San Luis Beltrán, y como era un hombre adinerado, lo que hizo fue volcar parte de su patrimonio en reprogramar, digamos, toda la iconografía de la capilla y del propio edificio. Sí, ahí no es que esté documentado que él lo pagase, pero bueno, se sabe por el contexto que simplemente fue así. Y bueno, quizá estudiando con detalle, como tú dices, la historia de cada edificio se puede intentar descubrir, o de quién estaba en el momento en el convento, ¿no? Con capacidad intelectual e también económica, ¿no? Sí, sí. Já estamos adiantados, eu creio que se não houver mais questões, ficávamos por aqui. Resta-me agradecer a todos os participantes, sobretudo, professor, muito obrigada por ter estado connosco hoje. Eu deixava apenas o convite para o próximo ASLab, deixem-me só partilhar o ecrã convosco, que será no dia 9 de dezembro, com a professora Rosa Urbano Gutierrez. Se quiserem inscrever, começaremos a divulgar este ASLab de dezembro a partir da próxima semana. O processo é o mesmo que temos seguido no último ASLab e neste, quer em termos de inscrições, quer em termos depois de participação na sessão. Obrigada a todos, obrigada, professor, foi um gosto. Até breve, esperemos, ao vivo, e tudo a correr bem, até, se não nos virmos antes, até dezembro, dia 9, voltaremos a estar aquí. Sí. Muchísimas gracias a todos, repito, por estar y cuidaos mucho. Buena salud a todos.